bienvenida al presidente de ACOPI, el doctor Rodolfo Correa. ¿Cómo me le va? Nacho, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para la mesa y para toda la audiencia, por supuesto. Hace días que no pasamos por aquí. Claro. Bueno, yo a usted lo voy a denominar como un outsider de la política. ¿Sí? Nos decía usted aquí en esta pausa, allá no vuelvo. Es candidato a la alcaldía de Medellín, trabajó en la gobernación de Aníbal Gaviria en la Secretaría de Agricultura, abogado de profesión, usted tiene su oficina, probó, no dio y volvimos ya otra vez, digamos que al sector privado. Así es, Nacho, ya digamos con la firme decisión familiar de abandonar, digamos ya, o superar esta etapa de la actividad política. Pero el abandono llega al punto de que si un futuro alcalde o gobernador lo llamase a usted para que le colaborara en alguna secretaría, la decisión es rotundamente no. Pues Nacho, en este momento la decisión es no ser parte activa de ningún proceso electoral. Si en algún momento determinado se da la oportunidad, pues habría que sentarse a revisar si se puede servir. Uno siempre queda, digamos, Nacho, con el compromiso de servirle a la gente, Sí. de servirle a la ciudadanía. Lo que pasa es que ya habría que estudiar el caso detallado. ¿Puso usted su hoja de vida en un buscatalentos o qué fue lo que pasó? Porque yo tengo entendido que la junta directiva de ACOPI lo eligieron o lo nombraron a usted por unanimidad. Ahí no hubo ninguna discusión, es el señor Rodolfo Correa. Sí, yo venía, digamos, Nacho, desde hace un buen tiempo, antes de estar en la actividad política como consultor de ACOPI, específicamente de ACOPI Antioquia. Cuando, digamos, regresé al sector privado el año pasado, me pidieron que hiciera una consultoría en ACOPI Antioquia, me vinculé muchísimo con ellos y se presentó la coyuntura específica de que había una transición en el gobierno del gremio y me ofrecieron que asumiera esta presidencia ejecutiva nacional y pues decidí aceptar el reto. En principio es por un tiempo corto, vamos a ver si noviembre, diciembre más o menos, vamos a sentarnos a evaluar a ver también para determinar nuestra continuidad o no, sobre todo Nacho porque el tema empresarial privado toma muchísimo tiempo y pues usted sabe que dos compromisos al mismo tiempo es bastante complicado. Para los que no saben qué significa ACOPI, es la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Así es. ¿Cuántas de todas estas están agremiadas o afiliados? Pues hombre, le voy a dar un dato, Nacho, entonces que a mí me gustan mucho los datos. En Colombia, mire la cifra, el 99.7% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Sí. Solamente el 0.3% son las grandes empresas, que esas son las que están representadas por la ANDI. Nosotros representamos el 99.7% del tejido empresarial del país. Y de ese 99.7, ¿cuántos están afiliados al gremio? Pues hombre, en promedio a nivel nacional deben haber unas 125.000 empresas en las seccionales, porque hay que entender que ACOPI Nacional no agremia las empresas, sino las seccionales. Cada seccional es la que opera y tiene relación directa con la respectiva empresa del departamento y nuestro gremio nacional aglutina las seccionales. ¿Y para qué sirve esto? Para que los televidentes lo entiendan, ¿para qué sirve estar en ACOPI? Hombre, mire, varias cosas, Nacho. Lo primero es que en estos tiempos pareciera que no son necesarias las presencias de los gremios en la sociedad digital. Estamos, digamos, viviendo un momento en el que el individualismo despertado por este aparato le hace creer a la gente que no necesita quién sea su vocero ni quién sea su representante, porque la gente llega y publica en sus redes sociales una queja y cree que alguien lo escucha y realmente no lo están escuchando. Es decir, si cada uno lanza su queja desde su respectiva red, aquí no pasa nada. Realmente la capacidad de influencia en las decisiones del Estado y en las políticas públicas y en el cambio de modelos y paradigmas que afecten la economía se logra siempre y cuando se haya consolidado un modelo de unidad, un modelo de agremiación y de fuerza colectiva. Entonces, lo primero que hacen los gremios es una labor de representatividad sectorial muy importante.
Y lo segundo es que en Acopy estamos haciendo un proceso de modernización muy importante, porque ya no basta simplemente con la representatividad, sino que estamos diseñando un modelo de asociatividad para que los que sean vinculados al gremio puedan acceder a servicios profesionales, a servicios empresariales a los que individualmente no tendrían capacidad de acceder. Por ejemplo, nosotros en Acopy Antioquia estamos desarrollando la primera red social para la micro, pequeña y mediana empresa del mundo. Eso es una labor de innovación muy importante que estamos haciendo desde Antioquia, porque queremos que haya una red social solo para empresarios, en donde se toquen solo temas empresariales y los empresarios puedan crear tejidos de cooperación, alianzas comerciales, acceder a otro tipo de servicios como por ejemplo abogados en línea. Usted con una cuota mínima, Nacho, de 400.000 pesos por ejemplo, va a tener Anuales. acceso mensuales, va a tener acceso a abogado, a contador, a diseñadores, a comunicadores, que usted desde su actividad individual pues no tiene con qué contratar un abogado de planta, no tiene con qué contratar un contador de planta, publicistas y comunicadores de planta, no tiene cómo, ni desarrolladores web. Esta aplicación le permite a la gente, a los empresarios, desarrollar su página web y tener mantenimiento de su página web y acompañamiento completo. Entonces tiene un problema laboral y le escribe al abogado online y el abogado lo atiende, al contador y el contador lo atiende. Estos son servicios y beneficios que tienen que prestar los gremios en el siglo XXI para poder, digamos, atraer a la gente a ser parte de la comunidad empresarial. Lo que estamos haciendo en Acopy es crear comunidad empresarial para el beneficio de los empresarios. Y es que ese tipo de empresarios son muy frágiles, demasiado frágiles. Ustedes saben que aquí en el programa hemos tratado el tema de la ley que prohibió los plásticos de un solo uso, la ley 2232 del año 2022, del año 2022. Y uno dice, bueno, listo, pues entonces que se reinventen, que usen otras tecnologías. Pero cuando uno se va y mira más allá, ¿cuántas familias o cuántos negocios de estos habían en Colombia? Mire, Nacho, directamente hay cerca de 160 empresas en Colombia que se encargan de producir plásticos de un solo uso. Sí. De esas 160 empresas, a nivel empresarial y a nivel de redes de distribución, se estima que había 30.000 empleados. Es decir, 30.000 familias que se van a ver impactadas con el cierre de estas empresas y van a perder su trabajo. Y 160 empresarios que van a cerrar, más los distribuidores. Y el daño es evidente. Cuando pasan estos daños por una ley, hay veces como que ponemos la ley pero no nos fijamos o no se pondera cómo puede damnificar a muchas familias. ¿El Estado puede hacer eso y perjudicar a 30.000 personas de la noche a la mañana? ¿Qué pasa con esto o qué se debe hacer? Bueno, esto es una pregunta muy importante, Nacho, porque resulta que efectivamente se ha dicho que cuando la ley produce el daño nadie responde. Eso es un error. De hecho, mi tesis de maestría en la Universidad del Rosario fue la responsabilidad del Estado legislador. Esa fue la investigación que realicé durante 4 años en la Universidad del Rosario y la gran conclusión es que cuando el Estado produce una ley y esa ley ocasiona un daño económico, el Estado tiene que responder por el daño que causa. Ojo, eso no significa que nosotros estemos diciendo que defendemos los plásticos de un solo uso. Eso ya en estos tiempos sería absurdo uno admitir esa posibilidad porque el daño ambiental es muy importante. Sin embargo, hay que entender que al cerrar las empresas productoras de plásticos de un solo uso y acabar con ese sector de la economía, se están produciendo daños económicos muy importantes. ¿Cuánto, por ejemplo? Mire, Nacho, se calcula que va a haber más o menos 1 billón de pesos de efectos económicos por el cierre de estas empresas y el cierre de esta actividad. 30.000 empleos directos perdidos, 160 empresas cerradas y el Estado callado. Y lo más preocupante, que los dueños de las empresas de plástico también están aceptando la decisión como si nada hubiera pasado. No, la invitación que estamos haciendo desde Acopy es a que se agremien, a que se unan y que conjuntamente exijan al Estado la indemnización por el daño ocasionado, que fue de 1 billón de pesos. Entonces, Nacho, permítame, yo le hago otro apunte ahí muy importante. Resulta que siempre, y ahí sí le voy a hablar más como profesor de Derecho Administrativo,
siempre han enseñado un principio comúnmente y es el principio de que el interés particular debe ceder ante el general. Lo que no le cuentan a la gente es la segunda parte de la frase, es el interés particular debe ceder ante el general, pero una vez cedido debe ser resarcido. Es decir, cuando por alguna razón el Estado en interés general le causa un daño a un grupo de personas, eso es legal, es constitucional, la mayoría debe pagar la indemnización a ese grupo de personas en virtud de un principio constitucional que se llama el principio de igualdad de las cargas públicas, principio fundamental de la responsabilidad del Estado. Nacho, otro 2% del presupuesto general de la nación. Cifra redonda. Doctor Rodolfo, pero se queda uno pensando, hombre, listo, tomemos esta decisión, pero por parte del gobierno no hubo ninguna política. Pues aquí hablamos con el doctor Jalab y él nos decía, no, sí se pueden seguir haciendo plásticos, pero ya con otros materiales que son biodegradables, obviamente requerirá un cambio de tecnología, no lo sé, o pueden ser más costosos, pero el gobierno como que doy palo, y no estoy hablando específicamente de este, sino de aquí para atrás de muchos gobiernos. El Estado. El Estado, sí, para no hablar de puntualmente, pero como que ni los capacitan, ni les dicen, bueno, acaben esto, pero el camino es este, venga, nos apoyamos para salvaguardar esos 30.000 puestos y todas esas ventas. Eso es lo que sucede cuando, digamos, existe populismo legislativo. Sencillamente se toman y se producen leyes que causan impactos y no se miden los efectos económicos, sociales, personales de esos impactos y entonces es como si nada sucediera. Aquí, por ejemplo, mire usted, y hace aquí la anotación José, claro, 1 billón de pesos en daños. ¿Quién lo va a pagar? Lo tiene que pagar el presupuesto del Estado, porque cada vez que el Estado emita una ley y con esa ley cause un daño, a pesar de ser constitucional la ley, el daño se produce y los particulares no tienen, oiga pues, no tienen la obligación constitucional de soportar el daño causado en virtud de este principio que le acabo de decir, Nacho, de igualdad de las cargas públicas, que se explica muy sencillo. Mire, esto es muy sencillo. Resulta que constitucionalmente todos los ciudadanos de Colombia debemos soportar el interés general, es decir, las cargas públicas en igualdad de condiciones. Significa que cuando a uno de nosotros le toque cargar más que a los demás con el bolsillo del Estado deben pagar la indemnización para restablecer la igualdad de las cargas públicas. Eso no significa estar haciendo oposición a nadie ni estar contrariando a nadie, sino simplemente aplicar el régimen constitucional de la responsabilidad del Estado. Presidente, yo me voy a quedar en la misma línea de Nacho, pero para no tener que caer en indemnización, el Estado puede entonces decirles, venga, produzca con estos materiales para que sean biodegradables y su empresa no cierre. Yo los acompaño, los capacito, les doy los insumos o les hago descuentos en los insumos o les doy libres de aranceles, otros productos, como para no tener que entrar en una indemnización que cueste ese porcentaje, sino que se mitigue el daño de otra forma, que les permita producir y no cerrar. Efectivamente, eso sería la salida racional, eso sería la salida lógica, eso sería la salida constitucional, que el Estado cuando observe que va a producir un daño con la ley, pues sencillamente se ocupe de atender y prevenir el daño o mitigar el daño. En este caso, por ejemplo, existen hoy tecnologías para suplir el plástico de un solo uso que es contaminante por plásticos biodegradables. Yo, por ejemplo, hoy estoy representando a una compañía que produce bolsas de plástico con maíz, es decir, bolsas de plástico 100% orgánicas, 100% biodegradables, y estamos adelantando contactos con supermercados europeos para que desde Colombia podamos con esta empresa enviar las bolsas de maíz a los mercados europeos. Pero eso es excepcional y fueron estos empresarios con sus propios recursos los que financiaron la transición tecnológica que se requiere y la transición de producción. Pero aquí nadie le dice al empresario, yo le produje este daño, le voy a ayudar a hacer la transición para que no cierre su empresa. No, aquí sencillamente dicen, cerró, de malas. Presidente,
de lo que nosotros estamos hablando es de una ley que incluso fue impulsada por el senador Lozada, representante a la Cámara, senador no, representante a la Cámara Juan Carlos Lozada. ¿De quién es la responsabilidad de entrar a determinar esas mitigaciones y esos daños? ¿Del Estado, del administrativo o del Congreso, del legislativo, cuando regula? ¿Quién es el llamado a preocuparse por los empresarios? Hombre, se supone que lo ideal es que la misma ley que produce el daño establezca un sistema de transición y de mitigación del daño que produce. Si el Congreso de la República produce una ley y esa ley causa el daño y no hay un sistema de transición ni mitigación, entonces tiene que pagar el Estado colombiano como personificación jurídica del Congreso de la República. Presidente Rodolfo Correa, ¿y qué otros sectores se han visto afectados por estas leyes? Ya Hombre, hablamos desde el plástico de uno. ¿Qué otros sectores ven ustedes ahí en los microempresarios y pequeñas industrias? Pues miren, Nacho, no solamente los empresarios del sector de la producción, sino también de la comercialización. Y también, por supuesto, se van a ver afectados todo el sistema de hoteles, restaurantes y cafeterías que son altos consumidores de estos productos. Porque, por ejemplo, se prohibieron los pitillos y además los mezcladores también están prohibidos. Están prohibidas las bolsas plásticas en los supermercados. Entonces, si no hay una mitigación y una atención a este tema, pues el efecto económico será, digamos, muy considerable. Por eso estamos diciendo, tiene que haber responsabilidad del Estado en los daños que produce. Rodolfo, ustedes son el gremio más representativo, y usted lo dice, en empresarios. ¿Cómo están hoy los pequeños y medianos empresarios en el país? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido en este 2024? Mire, José, tengo que ser muy honesto con usted. Nosotros en Colombia estamos en una recesión económica no declarada desde la pandemia. Eso nadie, ni ningún presidente de ningún gremio a nivel nacional se ha atrevido a decirlo, pero yo hoy me atrevo aquí en Cosmovisión a sostener que estamos en una recesión económica no declarada. ¿Por qué? Porque hoy los cierres de las empresas son masivos. Hoy el sistema de tributación en Colombia hace insostenible la actividad empresarial. Mire, se estima que el 65% de los ingresos brutos de los micro, pequeños y medianos empresarios deben dedicarse al pago de cargas estatales. ¿Cuáles son esas cargas estatales? Los tributos. Dentro de los tributos está el IVA de 9%, pero además hay que pagar el impuesto a la renta, que la retefuente, que el RTI, que impuesto a industria y comercio, impuestos prediales, pero además vienen las cargas laborales, que son supremamente altas en Colombia y que hacen que este país no sea un país competitivo para que vengan industrias internacionales a establecerse aquí, porque es muy caro un trabajador en Colombia. Y además con esta reforma laboral, que si ahora hay espacio podemos hablar de ella. Vamos a hacer una pausa y entramos a hablar de reforma laboral. Los efectos de la reforma laboral van a ser muy cuantiosos. Entonces, mire, 65% del ingreso de un empresario en Colombia está dedicado al pago de cargas. Es decir, es tener usted un socio que sin hacer nada tiene que entregarle el 65% de lo que usted produce. Pero ahora, con la reforma laboral, más la reforma tributaria que viene, eso lo que va a implicar es más cierre de empresas. La situación económica en Colombia es absolutamente crítica. El presidente de ACOPI, el doctor Rodolfo Correa, nos acompaña conociendo más acerca de lo que hace esta agremiación. Arranque con su pregunta, María Andrea. Sí, Nacho, el presidente nos hablaba ahorita acerca de pequeñas empresas, medianas empresas, microempresas, pero para que realmente tengamos la dimensión, háblenos de esa clasificación en cuanto a empleados. ¿Qué es una micro, mediana y pequeña empresa? Sí, digamos que se estila mucho a nivel internacional clasificar la micro, pequeña y mediana empresa o por número de empleados o por capital. Si cuando hablamos de número de empleados estamos diciendo que la microempresa tiene generalmente hasta 10 empleados, la pequeña llega hasta 50 empleados, la mediana llega hasta 200 empleados y más de 200 empleados ya es una gran empresa. Y en ese sentido, para que nos metamos con el tema de la ley de financiamiento o esa reforma tributaria, ¿cómo sería ahí la afectación entonces a estas empresas? Porque sabemos que mucha de esa ley de financiamiento pues va justamente a caer en hombros del empresariado. Pues bueno, que no es esa, es reforma laboral, todas les están pegando a ellos. Pero en este especial la de financiamiento. Este tema de la ley de financiamiento, que es una pregunta muy importante, pues mire, básicamente la ley de financiamiento establece un beneficio para la microempresa,
Es decir, las empresas que se ganen menos de 300 millones de pesos al año, se les va a disminuir al 30% el impuesto a la renta. Va a pasar del ¿Qué es de 35 al 30. Se le va a rebajar un 5%. Eso es importante. Acopi durante toda su existencia ha procurado para que haya una tarifa de renta diferencial, porque es que lo que pasa es que en Colombia paga lo mismo el señor que tiene en impuestos, el señor que tiene una cafetería a Postobón. Eso no es justo. Hay que tener un sistema de renta diferencial. La microempresa le establecen esta tarifa de renta diferencial y eso es positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta reforma tributaria no vincula o no beneficia ni al pequeño empresario ni al mediano empresario. Debería vincular al mediano y al pequeño, que son también un sector muy importante de la tributación y de la producción nacional. A ver, esta reforma nos preocupa muchísimo a nosotros, porque, por ejemplo, no trae un estímulo a la producción nacional, a la industria manufacturera nacional, no la está estimulando. No establece un sistema de tributación diferenciado para productos que se importen o productos que llegan aquí, y deberíamos estimular la industria nacional. Pero además, esta reforma tributaria nos preocupa muchísimo porque, por ejemplo, está aumentando el impuesto de renta de personas naturales hasta el 41%. Eso no pasa sino en los países escandinavos, en Suecia, en Finlandia. ¿Pero por qué? Porque usted en Suecia y en Finlandia, usted le da el 40% al Estado, pero el Estado le responde por educación de alta calidad, por salud de alta calidad, por servicios públicos, una gran infraestructura, pero uno aquí dando el 41% para que lo roben. Rodolfo, Eso sí es muy triste. ¿cómo entender o qué lectura hace usted de la eliminación del régimen simplificado? Mire, el régimen simplificado no existe evidencia técnica que determine que mejora en algo la formalización, no lo logró. Sin embargo, creemos que igualar, hacer tabla rasa de los dos regímenes va a terminar afectando tributariamente al pequeño y microempresario. Eso creo definitivamente que va a ser una realidad. Ahora hablemos de la reforma laboral. ¿Cómo la ve usted? La reforma laboral, mi querido Nacho, tiene también muchas aristas. Primero, es una reforma laboral que va a traer muchísimas complicaciones para el micro, pequeño y mediano empresario. Y usted dirá, ¿por qué? Porque en primer lugar, la reforma laboral comprende o compromete el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Digamos que eso es un término muy usado en las facultades de Derecho, pero vamos a desarrollarlo aquí muy rápida y muy sencillamente. Constitucionalmente y legalmente el Código Civil prevé el principio de autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa eso? Que en materia privada, o sea, entre el empresario y el trabajador, existe una relación no entre el Estado y el ciudadano, sino entre dos particulares. Entonces, por ejemplo, se compromete el principio de autonomía de la voluntad y es que usted y yo hacemos un negocio como a usted y yo nos plazca hacer el negocio sin que el Estado tenga por qué meterse. El Estado no tiene por qué meter las narices en todo. Eso es una visión socialista y es una visión invasiva y paternalista que perjudica la libertad individual. Entonces, por ejemplo, esta reforma laboral establece que la regla general es el contrato a término indefinido. No vemos por qué. ¿Por qué tiene uno que tener a un trabajador como contrato a término indefinido si no lo necesita? Entonces el pequeño, mediano, microempresario está obligado a sostener una nómina aún sin necesitarla. ¿Y por qué dirá usted? Los puede despedir. Vaya, despídalos y aumenta hasta en un 200% la indemnización por despido. Hasta en un 200%. Hasta en un 200%. Eso son cifras que resultan escandalosas y hacen inviables los negocios. Cuando usted para echar a un trabajador, para despedir a un trabajador, para terminar la relación con un trabajador, simplemente tiene que pagar indemnizaciones tan altas, pues sencillamente la gente dice, entonces mejor no tengamos trabajadores. Y ahí le quiero conectar entonces esa conclusión con algo que usted dijo ahorita, con el tema de la reforma tributaria, porque usted decía, venga, es que una empresa que no se pase de 300 millones de pesos, pues va a tener un beneficio tributario que baja del 35 al 30%, pero eso también, si uno lo ve de otro lado, uno dice, no, pues entonces, ¿para qué crezco? Porque es que si crezco más de esos 300, pues entonces me dan con el mazo otra vez, me dan con el martillo. Ese es otro de los grandes detalles de la reforma laboral. La reforma laboral
perjudica la productividad del país. ¿Por qué? Porque mire, según los cálculos que tenemos en el equipo económico de ACOPI, sabe en promedio, fuera de las vacaciones, cuánto tiempo estará improductivo el país. 1 mes y medio entre festivos, entre licencias la licencia de paternidad. Primero estaban proponiendo es que 12 semanas. Por Dios, ¿qué es eso? Ya luego la bajaron a 6 semanas. Pero lo que hoy mandan desde presidencia es 8 semanas para finales de este año, 10 semanas para 2025 y 12 semanas para 2026. No, eso es progresivamente. Eso es promover la vagancia y eso es promover la pereza y eso es promover la falta de compromiso con el trabajo. Los colombianos somos gente trabajadora y nos gusta trabajar y peso que nos ganamos, nos gusta verlo sudado. Entonces, si usted tiene estos tiempos de licencias más los 2 días de la familia a la semana, ¿cómo le parece? Al mes. 2 días de la familia. Al año, 2 días de la familia. ¿Cómo le parece? Sí, altísimo. Entonces, sigue con los días de la familia, sigue con la licencia de paternidad. Por supuesto que estas en conjunto hacen inviable hacer una pequeña empresa en Colombia. Porque aquí cuando usted está viendo este programa y le dicen empresario, inmediatamente se imagina Ardila Lule o inmediatamente se imagina los Santo Domingo, pero resulta que los empresarios, mire el dato que le acabo de decir, el 99.7% son micro y pequeños empresarios. Es decir, la inmensa mayoría de los que hacen empresa en Colombia son micro, pequeños y medianos, y esa inmensa mayoría es la que genera, mire pues, el 72% del trabajo formal en Colombia y el 40% del Producto Interno Bruto. Y entonces esa es la empresa que viven machacando y que viven obligando a cerrar, como si fueran multimillonarios, pero un pequeño empresario es gente que está haciendo patria con su familia, porque la mayoría son familiaempresas. Nacho, si me permite. Sí. Desde presidencia dicen que el reconocimiento económico de esas licencias de paternidad estarían a cargo de las EPS o de la entidad de seguridad social que se determine. Eso de todas maneras iría también como en contra de las finanzas, o de las EPS o del propio Estado. Efectivamente, porque seguimos siendo muy olímpicos al momento de crearle obligaciones a los demás. Rodolfo. Y uno siempre tiene que medir con responsabilidad los efectos de sus decisiones. Ahorita les digo, por ejemplo, Nacho, perdón, ¿cómo les parece a ustedes que van a obligar ahora a que el 5% de los trabajadores de todas las empresas sean aprendices del SENA? Pero si yo no necesito tantos aprendices, ¿por qué me obligan a contratar los aprendices? ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando el SENA, oiga pues, cuando el SENA no pueda proveer el aprendiz, el empresario le tiene que pagar al SENA lo que vale el aprendiz a 1.8 salarios mensuales. Hermano, eso se llama impuesto a la nómina y eso va a ser inviable el desarrollo de la pequeña empresa en Colombia. Pero venga, Entonces, eso hace parte del articulado de la reforma laboral. Claro, de la reforma laboral. Hay opción de que en debate se pueda caer. Claro, por eso es que estamos poniendo en alerta a la ciudadanía, decirle, solamente el punto de los aprendices obligatorios del 5% de las empresas ya constituye un impuesto a la nómina y una pequeña empresa podría estar obligada a pagar cerca de 100 millones de pesos, 80 millones de pesos al año en aprendices, porque el SENA, ya ha dicho, el SENA no tiene cómo suministrar esta cantidad enorme de aprendices que se van a requerir. Y como no tiene cómo suministrarlos, entonces van a poner al pequeño empresario a que lo monetice, es decir, a que lo pague en efectivo. Impuesto a la nómina. Yo le quiero hacer una pregunta, bueno, pero ¿y ustedes como agremiación, cuál es la estrategia que están utilizando para enfrentar estas reformas en el Congreso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo usted en cabeza de ACOPI? Claro, tenemos un equipo de economistas expertos de cabecera que están constantemente analizando, por ejemplo, estas conclusiones que le estoy dando hoy fue el resultado de toda una sesión de trabajo del sábado en la mañana con expertos economistas de todo el país. Además, tenemos un equipo que se encarga de hacer presencia constante en todos los debates en el Congreso de la República y por eso a los congresistas y al país hay que decirle, señores, tienen que escuchar a los gremios, porque no puede ser que se tomen las decisiones con irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque volvemos al punto que estamos hablando ahora con los productos de plásticos de un solo uso.
toman las decisiones y después es al propio pueblo el que le toca pagar con el presupuesto de la nación por los daños que se hagan desde el Congreso. Los están escuchando. No están escuchando a los empresarios, no están escuchando a los gremios, no están tomando nota de los requerimientos de los gremios ni de los empresarios de Colombia. En esto estamos en un diálogo de sordos. No lo están escuchando en el Congreso. Ni en el Congreso, Ni en el gobierno. Ni en el gobierno. ¿Y esto a quién beneficia? Esto, No que no escuchen, sino a quién benefician estas leyes o estas normas o lo que se plantea. Pues mire, yo lo voy a decir, Nacho. La reforma laboral solo cobija al 25% de la gente en edad de trabajar, pero cobija muy poca gente y le hace un daño al 99% de las empresas. Entonces eso es lo que se denomina una descompensación socioeconómica que termina poniendo en una grave crisis al país. ¿Cree usted que estas reformas van a pasar? ¿O usted las ve? Las Yo- vemos complicadas ya en este tercer año de gobierno, la tiene complicada Petro. Yo siempre le he extendido la mano al Estado para sentarnos a conversar, a construir desde una relación de una palabra que me gusta mucho que es la dialógica. La dialógica es el diálogo lógico, el diálogo racional, el diálogo equilibrado. Nosotros como gremios no somos oposición a ningún gobierno y no nos referimos a ningún gobierno sino a las acciones de los gobiernos, que eso es muy importante. Nosotros no tenemos posición política ni partidista, sino que tenemos una relación eminentemente técnica. Y desde la técnica le digo, Nacho, que esas reformas, tal como están, no son convenientes. ¿Hay espacio para otra pregunta? Sí, la última. ¿Qué tanto afecta a los pequeños y medianos empresarios que se vaya a regular por parte del ministerio, aun cuando se cayó en el Congreso de la República el capítulo de derechos colectivos? Pues mire, digamos que los grandes afectados son la mediana y la gran empresa. Definitivamente creemos que este tipo de reformas deben pasar por el Congreso y que no se ve bien desde el punto de vista democrático que se hagan vía decreto, porque el escenario natural de discusión democrática es el Congreso de la República. Pues, presidente de ACOPI, Rodolfo Correa, muchas gracias por habernos acompañado. Importante ese gremio que ustedes manejan a nivel nacional, Con mucho que es gusto, más del Nacho. 90%. ¿Cuántos empleos hay ahí en todo el país? El 72% del empleo formal del país. Por Dios, Casi es nada. una Ni nada menos. barbaridad, es Casi una nada. barbaridad. Venga, una última pregunta, pero de todas maneras hay mucha informalidad. ¡Oh! Y ustedes han tratado de que estos pequeños empresarios, digamos las familiaempresas o las pequeñas, sean más legales. Sí, nosotros lo intentamos, pero definitivamente el primer responsable es el Estado. Y el Estado no está en diálogo con nosotros. Y si el Estado no está en diálogo con nosotros, entonces no se puede hacer un trabajo articulado que realmente dé resultados. Muchas gracias, Rodolfo Correa, por habernos acompañado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Siempre estoy aquí pendiente. El outsider de la política. Está bien. Eso Expolítico. Es político, un poquito los que dicen eso. Y me da alegría saber que hayan expolíticos.